Muy buenas, aquí estamos en el sótano de las matemáticas y vamos ya con lo más importante para los de segundo de bachillerato, que es el examen modelo 2026 de la nueva selectividad de Andalucía, donde van a cambiar un par de cosillas. Han cambiado el formato del examen para este año y mucha gente no sabe el nivel que van a exigir, así que vamos con los dos primeros ejercicios del examen, el bloque obligatorio, resuelto paso a paso. El primer ejercicio es del bloque de funciones y tiene un apartado también de integrales, y el segundo ejercicio es de geometría, donde nos piden posición relativa en función de parámetros y nos piden también calcular un plano. Además voy a comentar los errores típicos que nos hacen perder puntos, así que quédate hasta el final del vídeo para no perder ningún punto y sacar la mayor nota. Así que vamos a ello. En el primer ejercicio nos dicen que la contaminación por dióxido de nitrógeno en cierta estación de medición de una ciudad durante el pasado mes de abril se puede moderar por esa función que vemos ahí. Esta función está medida en miligramos por metro cúbico, donde el tiempo está entre 0 y 30. Esta T está representada en días y transcurre desde las 0 horas del día 1 de abril. Aquí va a estar el truco, que es donde la gente sobre todo falla. Así que estaros atentos. Apartado A. Nos piden qué nivel de dióxido de nitrógeno había a las 12 horas del día 10 de abril. Este va a tener truco. El apartado B nos pregunta en qué momento se alcanzó el máximo nivel de dióxido de nitrógeno y cuál fue ese nivel máximo. Y ya en el último, este es el apartadito de integrales, que nos piden calcular esa integral de ahí, que es el nivel promedio del mes. Vamos primero a poner los datos que nos van a hacer falta para este ejercicio. Bien, aquí tenemos los datos que nos van a hacer falta. Tenemos ahí la función, la cual es el dióxido de nitrógeno medido en miligramos por metro cúbico, y ahí nos pone que el tiempo es en días. Y sobre todo, importante, que transcurre desde las 0 horas del día 1 de abril. Bien, estaros atentos a esto. Nos piden en el apartado A qué nivel de dióxido de nitrógeno había a las 12 horas del día 10 de abril. Bien, la cuestión es saber qué tiempo, qué t, tenemos que meter en nuestra función. Y vamos a ver una cosita. A ver, nosotros tenemos que la t está entre 0 y 30. Entonces, esa t 0 equivale al primer día. ¿De acuerdo? Después tenemos que t igual a 1 equivaldría al segundo día de abril. Y si seguimos con esta cuenta y llegamos al tiempo que nos dicen que es el día 10 de abril. Es decir, si tenemos aquí el 10º día, ¿qué t le equivale? Pues en este caso le equivale t igual a 9. Porque si tenemos que a t0 es el primer día, t1 segundo día y así hasta t9 que es el 10º día. ¿De acuerdo? Pero es que ahora nos dicen de las 12 horas. Y si esto empieza a las 0 horas, 12 horas es medio día más. Es decir, estaríamos en t igual a 9,5. Y esa es la t que tenemos que meter. Esto es lo difícil de este ejercicio. Espero que lo hayáis entendido. Entonces, nosotros nos piden ese nivel de dióxido de nitrógeno, con lo cual nosotros en la función tenemos que meter ese 9,5. Y meter el 9,5 es donde esté la t, poner el 9,5, es decir, 80 menos 6 por 9,5, más 23 por 9,5 al cuadrado, todo esto partido de 20, menos ese 9,5 al cubo. Y todo esto partido de 30. Si hacemos esta cuenta nos da 98,21. Ahora tenemos que decir el qué. En este caso son miligramos por metro cúbico. Y esta sería la solución. Como vemos, lo difícil de este ejercicio no es meter ahí la t y ya está, y hacer los cálculos, es saber qué t meter. Y en este caso lo importante es saber que este igual a 9,5 siguiendo ese esquemita que hemos hecho ya a la izquierda. Bien, vamos ahora con el apartado B. En este apartado nos piden que en qué momento se alcanzó el máximo nivel de NO2, es decir, de dióxido de nitrógeno. Y nos piden cuál es ese nivel máximo. Bien, ¿qué nos están preguntando realmente aquí? Aquí nos están preguntando por el máximo absoluto. ¿De acuerdo? Cada punto, cada máximo, tiene su coordenada X y su coordenada Y, por así decirlo. La coordenada X va a ser el tiempo, el momento en el que se alcanza ese máximo nivel. Y la coordenada Y va a ser el valor, es decir, ese nivel máximo que nos pide. Bien, tenemos que entender una cosa. En este tipo de ejercicios de extremos absolutos, lo que tenemos que saber es que esos extremos absolutos se alcanzan en varias partes. Se alcanzan, por un lado, en los extremos del intervalo. Es decir, extremos del intervalo, en este caso tenemos que mirar arriba y nuestra función está, o la t, está entre 0 y 30. Es decir, tendríamos que mirar en 0 y en 30. Pero es que también se puede alcanzar esos máximos absolutos o mínimos en los extremos relativos. Así que lo que tenemos que calcular primero son esos extremos relativos. Los extremos relativos se alcanzan haciendo la derivada e igualando a 0. Nuestra función es esa que vemos ahí. Nosotros al hacer la derivada, tomamos la derivada de un polinomio, de las más fáciles que nos podrían poner. Entonces, nosotros primero derivamos esa primera parte. Esa
Nosotros primero derivamos esa primera parte. Esa derivada de menos t al cubo partido de 30, nosotros derivamos el t al cubo, lo demás es una constante. Es decir, si derivamos el t al cubo, el 3 baja y se le resta 1 al exponente de la t. Y abajo sigue quedando el 30. Hacemos lo mismo con el 23 por t al cuadrado entre 20. Si derivamos eso, el 2 baja multiplicando al 23, con lo cual tendríamos aquí 46. El t se queda elevado a 1 y abajo se queda el 20, ese que teníamos. Y ahora ahí tenemos el 6t. Menos 6t, esa derivada es menos 6. Y la derivada del 80 es una constante, con lo cual es 0. Entonces tenemos que igualar a 0 esto que vemos aquí. Bien, antes de nada, como esto es una ecuación de segundo de grado, vamos a intentar simplificar un poquito. Ese primer término, el menos 3t cuadrado entre 30, podemos dividir arriba y abajo entre 3. Y lo que nos quedaría sería menos t al cuadrado partido de 10. El segundo término podríamos dividir entre 2 y tendríamos 23t partido por 10. Después tendríamos menos 6 igual a 0. Ahora, para hacer la ecuación de segundo grado más facilita, podemos ahí multiplicar todo por 10. Así no vamos a tener denominadores en nuestra fórmula de segundo grado. Si multiplicamos por 10, vamos a tener menos t cuadrado más 23t menos 60 igual a 0. Y ya aquí si hacemos nuestra formulita de segundo grado. T es igual a menos b, es decir, menos 23, más menos b al cuadrado, es decir, 23 al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por el a, que es menos 1, por la c, que es menos 60. Y todo esto partido por 2a, es decir, por menos 2. Y ponemos aquí ya lo que nos da, ya que esto podemos hacerlo con calculadora si queremos. Y esto nos da t igual a 3 y t igual a 20. Esas son las soluciones. Bien. Vamos a ver entonces dónde se puede alcanzar esos extremos absolutos. Esos extremos absolutos, por un lado, se pueden alcanzar en los extremos del intervalo, es decir, en 0, con lo cual tendríamos que hacer c de 0, y c de 30, que es el otro extremo del intervalo donde está definida esa función. Y también se pueden alcanzar en los extremos relativos, es decir, en el 3 y en el 20. Esto es meter cada número en nuestra función original, es decir, la que tenemos al principio. Y si los metemos en la función nos dan estos 4 valores. Como nos piden el máximo absoluto, vemos el mayor valor de ellos, que es este de aquí, el 153,33. Y se alcanza en el t igual a 20. Ahora vamos a tener cuidado, nosotros ya vimos que en t igual a 0 era el primer día. Si a nosotros nos ha dado en t igual a 20, 20 sería el día 21. ¿De acuerdo? Así que le tenemos que contestar, pues el momento en el que se alcanzó el máximo nivel de dióxido de nitrógeno se da en el día 21. ¿A qué hora? Pues a las 00 horas. Es decir, justo cuando comienza ese día de ahí, a las 12 de la noche de ese día. Y si nos piden el valor, pues el valor sería de 153,33 miligramos por metro cúbico. Y ya habremos acabado este apartado. ¿De acuerdo? Tened cuidado con esto de los días, que es lo importante. Bien, vamos con el último. Este sería el apartado con menos truco de todos los que tenemos. Aquí simplemente tenemos que calcular esa integral que tenemos ahí. ¿Vale? 1 partido por 30 por la integral de 0 a 30 de nuestra función que tenemos en el enunciado. Y tenemos que contestar eso como que es el nivel promedio del mes. ¿El nivel de qué? El nivel de dióxido de nitrógeno. Así que vamos a calcularla. Es una integral polinómica de las más fáciles que nos pueden poner. Simplemente tenemos que calcular esta integral. Así que hacemos 1 partido por 30 por... Y ahora integramos cada término del polinomio. El primer término, el menos t al cubo partido por 30, la integral es sumarle 1 al exponente, que queda un 4, y baja un 4 para abajo multiplicando al 30, que ya tenemos. Con el siguiente lo mismo, tenemos 23 por t elevado a 3, porque le sumamos 1 al exponente, y ese 3 viene para abajo multiplicando al 20. La integral de menos 6t, pues eso sería menos 6 por t al cuadrado, porque le sumamos 1 y ese 2 viene para abajo. La integral de 80 es ponerle 80 por t. Y todo esto entre 0 y 30. Aquí le pondríamos que esto va a ser gracias a Barrow, por si acaso, se lo ponemos. Y vamos a ver qué nos quedaría. Tenemos que sustituir el 30 donde está la t. Bien, hacemos la integral, ponemos 1 partido por 30. Y ahora sustituimos donde está la t por el 30 que tenemos ahí arriba. 30 a la cuarta partido de 4 por 30. Más 23 por 30 al cubo. Partido por 3 por 20. Menos 6 por 30 al cuadrado partido por 2. Más 80 por 30. Por Barrow ahora tendríamos que hacer lo mismo y sustituyendo la t por 0. Entonces lo que tendríamos sería menos 0 partido, voy a poner aquí un corchete, menos 0 partido por 4 por 30, más 23 por 0 partido por 3 por 20, menos 6 por 0 partido por 2, más 80 por 0. Es decir, toda esta parte va a ser 0. Todo esto que tenemos aquí, ya que está el 0 multiplicando en todos lados.
Si hacemos esta cuenta, nos queda 1 partido por 30 y lo de dentro del paréntesis va a ser 3300. Con lo cual, si hacemos esta cuenta, 3300 entre 30, que sería 110. Y lo importante, esto que es el nivel promedio del mes. ¿El nivel promedio de qué? El de dióxido de nitrógeno, es decir, esto estaría en miligramos por metro cúbico. Y aquí tendríamos ya este nivel promedio, como hemos visto, es de las integrales más fáciles que nos podrían poner. Bien, este sería el primer ejercicio obligatorio del examen. Este ejercicio obligatorio va a ser de la parte de funciones o integrales, ¿de acuerdo? Y hay 3 posibles ejercicios que nos pueden poner. Uno que sea de funciones como este, otro que sea solamente de integrales, ¿de acuerdo? Y otro que puede ser de optimización, el cual ya lo tenemos en otros vídeos del canal. Bien, vamos con el siguiente ejercicio obligatorio de este modelo de examen 2026. Bien, aquí tenemos uno de los ejercicios más temidos por los alumnos de segundo bachillerato, que es un ejercicio de geometría, y en este caso nos lo ponen en la parte obligatoria, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos dan 2 rectas. Esas 2 rectas nos las dan en su ecuación continua cada una. En el apartado A nos piden determinar K, que vemos que está el parámetro K en la recta R, en la última coordenada, sabiendo que ambas se cortan en un punto. Antes de nada tenemos que saber sacar de las rectas un punto y un vector. Vamos con la recta R. Ahí, como vemos, lo que tenemos es una recta en continua. Entonces, si tenéis dudas sobre cómo sacar un punto y un vector de una recta en continua, os dejo aquí el vídeo donde vemos todas las ecuaciones de la recta y cómo pasar de unas a otras. Para empezar tenemos que mirar si la X, la Y y la Z están en positivo, y en este caso están en positivo las 3. Y para seguir tenemos que ver que su coeficiente es un 1. Y en esos 3 casos el coeficiente es un 1, es decir, no tenemos ningún 2x por ahí, ni un 4x, ni 5z. Cuando tenemos eso ya sabemos que el punto de nuestra recta va a ser lo que haga que todo eso sea 0. Es decir, en la primera coordenada la x tiene que ser 0, para que esa primera igualdad sea 0. En la segunda tenemos y menos 2. Para que eso sea 0, la y tiene que ser 2, ya que 2 menos 2 es 0. Y en la última tenemos z menos k. Ahí, ¿qué coordenada tiene que tener el punto para que sea 0? Pues tiene que ser k, en ese caso. Este sería el punto de R, y el vector de R sería simplemente los numeritos que tenemos en los denominadores, es decir, sería el 1 menos 1, 2. Si ahora nos vamos para la recta S, pasa exactamente lo mismo. La X, la Y y la Z están en positivo y su coeficiente es un 1. Así que podemos sacar un punto de S, que es lo que hace que todo sea 0. Si la X es menos 2, esa primera parte es 0. Si la Y es menos 3, también. Y si la Z es 1, también. Pues ese sería un punto de la recta. Y el vector de la recta, pues sería lo que está en los denominadores, menos 1, 2, 1. Bien. Ahora ya leemos el enunciado. Nos dicen, determina K sabiendo que ambas se cortan. Para que 2 rectas se corten, para empezar, los 2 vectores tienen que ser no paralelos. Y en este caso lo podríamos comprobar. Para que no sean paralelos, ¿qué tiene que pasar? Que primera componente entre primera, tenemos ahí menos 1 entre 1, tiene que ser distinta de alguna de las otras. Es decir, aquí tenemos la segunda componente, que es 2 entre menos 1. Estas 2 cosas son distintas, con lo cual los vectores no son paralelos. Con eso que tenemos, que las rectas una de dos, o se cortan o se cruzan. Y a nosotros nos dicen que se cortan. ¿Qué tiene que pasar para que se corten? Pues vamos a ver. Para que se corten 2 rectas, simplemente el determinante formado por el primer vector, que es el vector que va de un punto de una recta a otra, el segundo sería el vector de R, y el tercero el vector de S. Los tenemos que poner en filas o en columna, aquí nos da igual. Y se tiene que cumplir que eso sea igual a 0. Si el determinante es 0, las rectas se cortan. Si las rectas se cruzasen, el determinante tendría que ser distinto a 0 simplemente. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Sacar ese vector que va de PR a PS. Como es un vector que va de un punto a otro, es restar el punto S menos el punto R, es decir, menos 2 menos 0, después menos 3 menos 2, que es menos 5, y después sería 1 menos K. Así que ya podemos poner en práctica ese determinante. Tenemos el determinante de menos 2 menos 5, 1 menos K, y los otros 2 vectores, el vector de R, que sería el 1 menos 1, 2, y el de S, que sería el menos 1, 2, 1. Y lo tenemos que igualar a 0 al final del todo, así que vamos a hacer este determinante. Vamos a usar la regla de Sarrus, tendríamos menos 2 por menos 1 por 1, que sería 2, menos 5 por 2 por menos 1, que sería más 10, y ahora 1 menos K por 1 por 2, es decir, sería más 2 por 1 menos K. Ahora ponemos el menos, y ahora vamos en sentido contrario, tendríamos 1 menos K por menos 1 por menos 1, que eso sería 1 menos K, menos 5 por 1 por 1, menos 5, menos 2 por 2 por 2, menos 8. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 más 10, que es 12. Después tenemos 2 por 1 menos K, que sería 2 menos 2K. Menos, y dentro que tenemos 1 menos 5 menos 8, que sería menos 12. Y ahora tenemos menos K. Y esto sería 12 más 2,
que es 14, menos 2K, y ahora sería menos menos 12, que es más 12, menos menos K, que es más K. Y esto sería igual a 14 más 12, que es 26, menos K. Este es el determinante. Como las restas se cortan, este determinante tiene que ser igual a 0. De donde si despejamos la K nos da 26. Y ya tendríamos aquí el resultado. Esa es la K para que estas dos restas se corten. Y como vemos, geometría que están temidos, los ejercicios se suelen hacer en 2 líneas. No suelen tardar tanto. ¿Vale? Vamos con el apartado B. En el apartado B nos dicen que para K igual a 0, hallemos la ecuación de un plano que contiene a R y es paralelo a S. Bien. Yo lo que recomiendo para estos apartados es dibujar el plano que nos piden. Yo siempre recomiendo lo mismo. Tú dibujas aquí un boceto de un plano, no hace falta que esté perfecto, como vemos ahí en mi dibujo. Y ahora, ¿qué nos dicen? Ese plano contiene una recta. Pues yo pinto esa recta contenida en el plano, eso para empezar. Y nos dicen ahora que el plano es paralelo a la otra recta S, es decir, es como si la recta S estuviese por aquí. Nosotros para un plano, ¿qué necesitaríamos? Para un plano necesitamos para empezar un punto, que llamar mi plano pi, que es el que tenemos que calcular. Necesitamos un punto contenido. Como nos dicen que la recta está contenida en el plano, tenemos ahí un punto de la recta, que sería el punto de R. Entonces, el punto de la recta R, ¿qué punto teníamos nosotros? El punto de R, en el ejercicio anterior, vimos que era el punto 0, 2K. ¿Cómo nos dicen que K es igual a 0? Pues el punto que tenemos es el 0, 2, 0. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos dos vectores contenidos en el plano o paralelos. Pues precisamente tenemos un vector contenido en el plano que sería el vector de la recta R. Con lo cual el segundo vector que necesitamos para el plano es el vector de la recta R, cuyo vector era el 1, menos 1, 2. Y necesitamos otro vector. ¿Qué otro vector tenemos contenido? Pues tenemos el vector de S. Muchos dirán, vale, pero ese vector no está contenido. Ya lo sé, no está contenido lo que es la recta S. Pero el vector sí está contenido porque es paralelo. Nosotros podemos coger cualquier vector paralelo a ese que nos dan. Y ese vector, como es paralelo al plano, es como si estuviese contenido en el plano. Con lo cual cogemos ese. Y el vector este era el menos 1, 2, 1. Y ya tenemos todo. Es verdad que nos pide la ecuación del plano, la ecuación general. Tenemos que sacar lo que viene a ser la implícita. Pero bueno, nosotros ya tenemos el plano, ya tenemos lo importante del ejercicio. Para pasar a la ecuación implícita del plano, lo que tenemos que hacer primero es sacar lo que viene a ser la normal al plano. Y la normal la sacábamos como un producto vectorial entre esos dos vectores, R y S. Todos estos ejercicios se hacen iguales, por lo menos los de calcular planos. Entonces hacemos ese producto vectorial, tendríamos i por menos 1 por 1, que es menos i, tendríamos j por 2 por menos 1, que sería menos 2j, k por 1 por 2 más 2k. Menos, y ahora tendríamos k por menos 1, que es k, j por 1 por 1, y por 2 por 2, más 4i. Hacemos las cuentas que vamos a tener menos i, menos 2j, más 2k, y ahora al menos le cambia el signo al paréntesis, pues menos k, menos j, menos 4i. Hacemos estas cuentas y tendríamos menos i menos 4i, que es menos 5i, menos 2j menos j es menos 3j, 2k menos k, que es k. Es decir, tenemos que ese vector normal es el menos 5 menos 3, 1. Ya que la i, lo que va con la i, la primera componente del vector, con la j la segunda y con la k la tercera. Bien, nosotros ya tenemos que ese plano, como tenemos la normal, ya tenemos que la ecuación de ese plano va a ser menos 5 por x, menos 3 por y, más z, igual a una cierta constante. ¿Qué tenemos que calcular? Esa constante. ¿Y cómo la calculamos? Metiendo el punto del plano, que es el 0, 2, 0, aquí, en la ecuación de mi plano. Es decir, donde está la x pongo el 0 primero, donde está la y el 2 y donde está la z un 0. Y de esa manera vamos a tener menos 5 por 0, menos 3 por 2, más 0 igual a b. Es decir, que tendríamos menos 6 igual a b. Así que ya tenemos el plano. El plano sería el, vamos a poner aquí abajo, menos 5x menos 3y más z igual a menos 6. Y ya tendríamos aquí el plano que nos pide el ejercicio. Esto es lo más común que suele entrar en geometría, un ejercicio de posición relativa en función de parámetros y calcular un plano sencillito. Y listo, ya tendríamos resuelto estos dos ejercicios de la parte obligatoria del modelo de examen 2026 de la Selectividad de Andalucía. Si sabes hacer estos ejercicios ya tienes bastante ganado. En el siguiente vídeo vamos a ver el segundo bloque, que sería el primer bloque optativo de ejercicio, donde tenemos un ejercicio de matrices y otro de sistemas. Aquí es donde más puntos podemos rascar, señores. Así que estaros atentos. Suscríbete si te quieres preparar la selectividad conmigo, ya que aparte de estos exámenes resueltos, tenemos el curso completo de todos los temas de segundo bachillerato paso a paso. Además con ejercicios resueltos perfectamente estructurados. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.